Hola, buenas tardes. ¿Están ahí ya conectados? ¿Se me escucha bien? Hola. Sì, adesso ti escucho bien. Buonasera a Sí, tutti. bien. Hola. Bueno, pues si les parece podemos empezar la sesión de esta tarde. Eh, Esta es la primera sesión del turno de tarde y va a intervenir el catedrático de Filología Latina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Martín Rodríguez. Él se licenció en Filología Clásica en la Universidad de Sevilla y obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid tras haber ejercido como profesor, tanto en secundaria como en la Universidad de León. Fue decano de la Facultad de Filología y es actualmente miembro del Comité Internacional de Lingüística Latina y director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas. Ha dirigido varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Educación y cuenta con numerosas publicaciones en los ámbitos de la lingüística latina, la literatura latina y la tradición y la recepción clásicas. Ha trabajado particularmente dentro del ámbito de la medievalística sobre la obra de Beda el Venerable y también sobre la recepción clásica en diversos autores. Y hoy nos va a hablar justamente de una cuestión de tradición o recepción clásica, que es sobre el cancionero de Stúñiga. Y sin más, le cedo la palabra. No sé si comprobamos previamente que funcione la opción de compartir pantalla, que parece que estaba dando problemas, aunque a lo mejor al ser de la Vamos a universidad. probarlo. Vamos a ver. Yo porque lo tengo abierto, pero no veo cómo se puede cargar porque Hay no me un icono sale. en la parte de arriba que pone Sí, compartir. pero ese ya le he dado. Es uno que es una flechita Sí. y a ese ya le he dado, pero no me sale aquí. Lo tengo abierto, pero Y no me abajo sale. sale pone ventana, pantalla. Dándole Vale, a ventana y en lo ventana primero, sale todo lo que tengas abierto y se trata de seleccionar el PowerPoint. sí, vamos a ver, ahora sí. Pero lo que no sé si lo están viendo o no, Sí, sí funciona. funciona. O sea que lo están, el único que no lo veo soy yo entonces. Lo que pasa es que se ve solo la diapositiva final en este momento. Ahora Ahora, sí se ve la primera. lo que pasa es que, claro, yo, el que no la veo soy yo, no sé ahora cómo. Eso ya no sé, quizá minimizando la pestaña arriba. Esta de aquí. Yo sí veo ambas cosas. Te veo a ti, y veo la presentación. No, no, yo te estoy viendo a ti, pero no veo la presentación por ningún lado. Entonces, claro, lo que me pregunto es cómo puedo pasar las diapositivas. Creo que dándole a la flechita. A ver, A ahora, ver, ahora, dale. ahora lo están viendo. Sí, Bueno, a ver si puedo ir yo pasando. ¿Va sí, pasando? Bueno, sí, pues entonces cuando quiera puedo empezar. sí. Pues cuando quieras, porque ya está todo listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ya que nos hemos cogido un poco de tiempo con esto. No voy a, más que a agradecerte que hayas contado conmigo para esto. Y bueno, muy brevemente voy a hablar sobre la presencia de elementos de raigambre clásica en el cancionero de Stúñiga, pero como ya dijimos, pues antes voy a dar algunas pequeñas nociones sobre cómo entiendo yo la tradición y la recepción clásica y luego aplicaremos ese modelo al cancionero. Bueno, la tradición clásica se entiende con demasiada frecuencia como el conjunto de elementos que transmitidos de generación en generación han llegado desde la antigüedad clásica
hasta nuestros días, aunque más propiamente tradición apunta no tanto a un conjunto de cosas que se han transmitido como al proceso mismo de la transmisión. Relacionada en último término con la estructura de un proceso de dar, la tradición tiene por tanto tres caras: la transmisión, la recepción y la pervivencia, según pongamos el foco en el agente, el destinatario o el objeto de la acción dativa. Pero lo que singulariza a la tradición frente a cualquier otra acción de dar es la pertinencia de un valor que podemos denominar prosecutivo, que la vincula no a una acción dativa individual o aislada, sino a un conjunto de acciones dativas encadenadas, el receptor de cada una de las cuales se convierte a su vez en agente de lo siguiente. Ese es precisamente el contenido propio del verbo del que deriva traditio y tradición. Tradere, que frente a su base léxica dare, se especifica por un valor prosecutivo que le confiere su preverbio trans y que se emplea para, la transmisión de cosas que pasan de mano en mano, de boca en boca o de generación en generación. Otra diferencia entre las acciones que se insertan en las cadenas dativas que constituyen una tradición y las acciones de dar prototípicas consiste en que en la acción dativa prototípica lo usual es que el objeto transmitido se mantenga incólume sin verse afectado por la acción, como no sea en que implica un cambio de pertenencia o de posesión. En cambio, en las acciones dativas encadenadas que presupone la tradición, el receptor con muchísima frecuencia modifica de algún modo lo que a continuación retransmite, en función de una escala que depende eh, del mayor o menor grado de actividad transformadora del receptor llamado a convertirse en retransmisor. Por ejemplo, un copista medieval tenderá en general a un grado de transformación poco importante del texto que recibe y que por efecto de su copia pondrá a disposición de futuros receptores. Pero cuando Séneca, en cambio, después de haber sido un receptor de la Medea de Eurípides, retransmite a la posteridad su nueva Medea, en la que ha operado importantes cambios estructurales y de sentido, la pervivencia del tema de Medea ha experimentado ya un cambio importante con serias repercusiones en su futura recepción. Cuando se quiere o cuando se analizar o simplemente poner de relieve la presencia de material de procedencia clásica en autores u obras de la tradición literaria occidental, tradicionalmente estos estudios se titulaban como la tradición clásica en, seguramente que como un reflejo de la popularidad académica de la etiqueta tradición clásica por el influjo poderoso de la monografía de Gilbert Hayer. Pero hoy tenemos más claro que cuando se aborda ese enfoque, sería más propio que los trabajos se titularan, en cambio, la recepción clásica en, o si se trata de trabajos más bien recopilatorios, sin mayor insistencia en los modos de apropiación, la pervivencia clásica en. Porque lo que estamos estudiando entonces, básicamente, es la actividad del autor considerado en cuanto receptor del legado clásico. Su papel como agente de la transmisión clásica deberíamos verlo más bien en trabajos que analizaran no la presencia en él de elementos clásicos, sino la huella en productos posteriores de apropiaciones particulares del legado clásico que ese autor haya hecho. Por otra parte, aunque la tradición clásica se concibe idealmente como un proceso de transmisión, recepción, transformación y nueva retransmisión, esto en rigor solo es válido en el plano de la cultura colectiva, porque en el ámbito de la cultura o de la recepción individual, más que la recepción propia de una previa entrega, lo que encontramos en general es más bien un fenómeno de aprehensión. La estructura de un recibir complementario de un dar en el marco de un mismo proceso intersubjetivo solo se da, en efecto, en contextos performativos como los de la impartición de una clase, una intervención en un congreso, como este, o una conferencia. Por ejemplo, cuando explico a mis alumnos en clase el mensaje didáctico cívico de Antígona o de Edipo Rey. Yo les retransmito un contenido procedente del legado clásico que yo mismo he interiorizado y hecho mío previamente, y ellos a su vez, pues, o en lo que se espera,
lo reciben de mí, lo asimilan y lo hacen suyo. Pero en la generalidad de los casos, lo que encontramos es más bien un fenómeno de aprehensión, en el que uno toma no tanto lo que otro le da, sino más bien lo que alguien en su momento creó o reelaboró y ha quedado, por tanto, a la disposición de quienes quieren, sepan o puedan tomarlo y hacerlo suyo. Esas dos maneras de apropiación del legado clásico, bien sea por recepción propiamente dicha, porque, como precisa el diccionario académico, recibir propiamente es tomar o hacerte cargo de lo que te dan o lo que te envían, o por la otra modalidad, por la aprehensión. Cualquiera de estas dos maneras de apropiación son susceptibles de contemplarse, además, desde dos puntos de vista distintos, como una recepción o aprehensión consciente o inconsciente. Por ejemplo, el primer tipo, el de la aprehensión consciente, lo encontramos si, por ejemplo, asisto a una conferencia sobre la culpa trágica o leo la muy amena novela reciente de Madeleine Miller sobre Circe. El segundo, en cambio, cuando el nuevo producto, fruto de una recepción ajena previa, se me transmite en ausencia de lo que Genet llamó contrato de intertextualidad. Y me faltan las claves hermenéuticas para conectar el producto nuevo con su hipotexto clásico. Es lo que seguramente ocurrió a la mayoría de los espectadores que compartieron conmigo en el Teatro Cuyá de Las Palmas, sobrecogido y en medio de un silencio sepulcral, una impactante representación de incendios de Wadi Mowawab, sin sospechar que sin saberlo estaban ante un avatar moderno de Edipo Rey. En estos casos, sin embargo, este tipo de inconsciencia, cuando se produce, se ubica normalmente solo en el plano de los últimos receptores, en este caso, los espectadores poco familiarizados con la cultura clásica, pero no en la mente del receptor reelaborador retransmisor, esto es, el dramaturgo, que simplemente no ha querido hacer explícitas sus dependencias, como tampoco nosotros lo hacemos muchas veces, por cierto, en nuestra práctica docente o incluso en conferencias como esta. Pero en la reactualización constante de la tradición clásica hay un tipo de inconsciencia que afecta habitualmente por igual a transmisores y receptores, y es la que propiamente se inscribe en el ámbito de la cultura colectiva, que ha pasado de generación en generación en un proceso constante de retransmisión, asimilación y retransmisión, pero sin conciencia ya de su origen. ¿Por qué, si queremos exasperar a alguien, cerramos el puño con los dedos cerrados, mirando hacia nosotros y levantamos el dedo corazón, pero no, por ejemplo, el anular o el índice? Pues porque así lo hacían ya los romanos, que llamaban precisamente al dedo corazón digitus infamis, y así ha seguido haciéndose seguramente de generación en generación a lo largo de siglos. ¿O por qué decimos humorísticamente cuando alguien se muere estirar la pata, no, por ejemplo, estirar los brazos o descolgar la mandíbula? ¿No será porque los romanos decían ya en ese contexto y con la misma tonalidad por rigere pedes? ¿O por qué son muchas, por qué en muchas localidades costeras de España, de Italia o de otros países se pasea en barca a la Virgen del Carmen en el día de su festividad? ¿No tendrá que ver con las ceremonias análogas muy populares asociadas con el culto de Isis en el Imperio Romano? ¿O por qué celebramos la Navidad la noche del 24 de diciembre, si en ningún lugar de los evangelios se dice en qué época del año nació Jesús? ¿No será porque los paganos convertidos en cristianos a la fuerza en el siglo IV no estaban dispuestos a renunciar a los jolgorios solsticiales dedicados al sol invicto y los obispos decidieron sin más cristianizar la fiesta? Y lo mismo puede decirse, por supuesto, de las hogueras de San Juan en pleno solsticio de verano. Y después de todo, como la cultura, según se dice, no es otra cosa que lo que nos queda cuando nos olvidamos de lo que hemos aprendido, podemos comprobar en nuestros días hasta qué punto las prácticas sociales o rituales se convierten en tradición o costumbre con pérdida muy rápida de la conciencia de sus orígenes, como por ejemplo con la imparable aclimatación entre nosotros de la fiesta de Halloween por mor de la globalización. Alguno es verdad que nos molesta, seguro que injustificadamente, porque nos parece una muestra de colonización cultural y una práctica ajena.
pero la mayoría de los niños españoles que disfrutan cada año con los disfraces, las calabazas y el truco o trato, es casi seguro que lo considerarán ya una fiesta tan tradicional y tan española como la Nochebuena, el Carnaval o el Día de Reyes. Por no hablar de la tradición foránea de corte consumista, ya enteramente firmada entre nosotros, del Black Friday, que muy pocos considerarán ya, pese a su denominación inglesa, en nada menos tradicional que las rebajas de enero de antaño a las que daba su pistoletazo de salida la apertura de las tiendas al día siguiente del Día de Reyes. Y la verdad es que lo que me extraña es que no hayamos ya empezado a celebrar también el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, cuya cristianización, por lo demás, estaría francamente chupada, a la vista de que muchos estadounidenses de ascendencia mexicana lo llaman ya, no sé si en serio o en broma, el Thanksgiving. Bueno, he dicho que a lo mejor me extraña que no se celebra, pero es posible que se celebre, porque precisamente la imagen que tengo ahí la rescaté de una página de internet que se titulaba exactamente Cómo celebrar el Día de Acción de Gracias como un auténtico americano, de modo que seguramente así se haría. Bien, pues con este modesto y simplificado marco conceptual es como vamos a acercarnos al estudio de la presencia del legado clásico en el cancionero de Estúñiga. Nuestra hipótesis de partida será la siguiente. Hay en el cancionero de Estúñiga dos niveles de tradición clásica complementarios. En primer lugar, la recepción o la aprehensión consciente, esto es, la presencia en los poemas de materiales que los autores han insertado en sus obras con plena conciencia de su procedencia clásica, es decir, grecorromana, y con finalidades variadas. Dar lustre y brillo a las composiciones mediante una pátina erudita, utilizar un parangón prestigioso, ofrecer algunos toques de exotismo, etc. En este sentido, voy a analizar, por ejemplo, la presencia en el cancionero de expresiones y citas en latín, de ecos de pasajes de la literatura antigua, la presencia de nombres de lugares y personajes de la antigüedad clásica o el uso consciente de temas o convenciones de género de raigambre clásica. Y en segundo lugar, me referiré a lo que considero recepción o aprehensión clásica inconsciente, esto es, a la presencia de materiales de raigambre clásica de cuyo origen ni siquiera sus autores son posiblemente del todo conscientes. En este segundo caso, nuestro punto de partida será el siguiente. La poesía latina documenta un género, la elegía, cuyo tema esencial es el amor, género que cuenta con una serie de temas característicos que comparan metafóricamente la relación amorosa con una esclavitud voluntariamente admitida, el servicio in amoris, con las penalidades del servicio militar, la militia amoris, con una asignatura que debe enseñarse y aprenderse, magister amoris, con una enfermedad que tiene como todas sus síntomas, los in amoris, y sus propios métodos y curas, los remedia amoris, y también el amor se comparaba con frecuencia con una navegación, la navigatio amoris, que es como me gusta llamarle, o también el navigium amoris, como de manera más general se cita, y acababa convirtiéndose en algo tan penoso para el enamorado que lo llevaba finalmente a renunciar formalmente al amor o a la amada. Entonces nos encontramos ante la renunciatio amoris. Ahora bien, el tema esencial de la poesía de cancionero es también en general el amor. Si encontráramos en el cancionero de Estúñiga el empleo recurrente de todos y cada uno de estos temas característicos de la elegía romana, cabría pensar que estos poetas de cancionero, aun cuando sean plenamente conscientes de su deuda esencial con la poesía provenzal o la petrarquista, estén en muchos casos, sin ser del todo conscientes, resucitando una serie de temas de raigambre clásica que estaban latentes en el componente genético del imaginario colectivo, es decir, les estaría pasando como al Messier Jourdain del burgués gentilhombre, que estarían hablando en prosa sin saberlo. Si se viera en efecto esta circunstancia, creo que sería difícil negar que la poesía de cancionero es fuertemente deudora. Es verdad que a partir de un canal de transmisión seguramente inconsciente y tortuoso de los tópicos y temas básicos de la poesía amorosa latina. Pero claro, cuando un español de hoy le pide a un fontanero que le arregle la ducha, es raro que sea consciente de que la palabra que está empleando era en origen un nombre latino derivado del verbo ductia, que evolucionó en las hablas italianas a doccia,
que fue luego adoptado por los franceses, que lo convirtieron en douche, de donde pasó al español y se naturalizó como ducha. El camino por el que ha llegado a nosotros esta palabra latina es tortuoso, pero deja de ser una palabra de origen latino que nosotros usamos sin ser conscientes de ello y sin que nos importe en absoluto cuál sea su origen. Bueno, ahora voy a facilitar unos breves momentos de relajación para ilustrar gráficamente la diferencia entre recepción consciente e inconsciente. Y procederé a continuación a una breve contextualización del cancionero antes de pasar ya propiamente al análisis. Esa imagen que tienen ahí, ya se habrán dado cuenta de que es el sello del presidente de los Estados Unidos. Verán que es un águila que tiene en una mano un haz de flechas que parece deudor de los faces latinos y en la otra parte una rama posiblemente de laurel. Y observarán que en el pico tiene cogido pues, una divisa, que vamos a ver más claramente ahora, en donde aparece una palabra latina, perdón, una frase latina, et pluribus unum. Bueno, ya saben que los americanos, los estadounidenses, a diferencia de nosotros, que ajudamos de todo lo que insista en lo que es nuestra idiosincrasia común como españoles, pues sin embargo son tremendamente celosos de aprender y de respetar todo aquello que se refiere a sus tradiciones comunes. Y por lo tanto, no me cabe duda que no habrá un solo americano que no haya estudiado en la escuela o que no haya visto en la escuela este sello, que haya visto el lema que aparece en él, el pluribus unum, y que se le haya explicado que pluribus unum es una expresión latina que significa de muchos, uno solo. Por supuesto, una bonita imagen para explicar el nacimiento de los Estados Unidos a partir de 13 colonias sometidas cada una individualmente al rey de Inglaterra, que se convirtieron en un único Estado, los Estados Unidos de América. Por supuesto, si en Estados Unidos, como supongo, existen programas parecidos a Saber y Ganar ¿cómo se llama este de la derecha? Que se me olvida ahora, o el del Rosco. Bueno, pues como digo, no habría ningún problema si les preguntaran, por ejemplo, atención, pregunta, ¿cuál es la divisa del sello del presidente de los Estados Unidos? El pluribus unum. Y si le preguntaran en el otro caso, por ejemplo, pues empieza por él, divisa del sello del presidente de los Estados Unidos. Cualquier concursante americano pasablemente culto acertaría sin problema la respuesta que se le plantea. Pero lo cierto es que lo que ya muy pocos americanos sabrán es que en realidad esa frase no es simplemente una frase que se inventó el diseñador del sello para referirse metafóricamente a los orígenes de Estados Unidos, sino que en realidad es una frase que aparece en un poema atribuido a Virgilio que se llama el Moretum, donde leemos efectivamente en los versos que tienen ahí, Paulatin singula uides de perdum propia color esse pluribus unum. Bueno, moretum es la definición de un plato que tomaban los campesinos italianos, una especie de gazpacho, pero claro, un gazpacho sin tomate, lo cual me imagino que será algo así como una tortilla sin huevo aplicado al gazpacho. Bueno, básicamente lo que se explica aquí es cómo al mezclar en un caldero todos los ingredientes que se le echan, poco a poco cada uno de esos ingredientes pierde sus características propias y de todos ellos, de todos esos ingredientes variados, queda un color unitario. Sé que esa es la idea. Bueno, pues fíjense, por lo tanto, que en realidad, debajo del pluribus unum, no hay simplemente una frase que se pudo haber inventado cualquiera que supiera latín para referirse a los orígenes de Estados Unidos, sino que en realidad hay un fenómeno de tradición y también de recepción clásica. Pero la cuestión ¿es recepción consciente o es recepción inconsciente? Para la mayor parte de los niños americanos que lo estudian en la escuela y que se quedan simplemente en que eso significa de muchos uno solo, estaríamos ahí ante un fenómeno de recepción clásica consciente. Pero los que me hayan escuchado hoy y no conocieran este detalle, pues para todos ellos se habrán enterado de lo que subyace en el sello del presidente de los Estados Unidos por medio de una recepción consciente. Bueno, lo curioso es que el resultado de los dos modos de recepción en realidad es básicamente el mismo, porque en los dos casos vuelve a cobrar vida un elemento de la cultura clásica
tanto si el receptor de este elemento es consciente de ello como si no. Pero bueno, vamos a pasar ahora al cancionero de Estúñiga. Desde el último tercio del siglo XIV hasta el final del reinado de los reyes católicos, Castilla conoció un amplio brote lírico que se recoge esencialmente en cancioneros colectivos, herederos en buena medida de la lírica provenzal. Uno de los que ha llegado hasta nosotros es el códice que conocemos como Cancionero de Estúñiga, una recopilación de 164 composiciones de 40 poetas distintos que se conserva en la Biblioteca Nacional. Se trata de un manuscrito copiado con una sola mano, con letra humanística de tipo redondo, en la segunda mitad del siglo XV. La colección debió realizarse en Nápoles entre 1400 y 1463, durante el reinado de Ferrán, aunque representa los gustos poéticos del reinado de su padre, Alfonso el Magnánimo. Ha recibido ese nombre por el autor del primero de los poemas que abre la antología, aunque no es como podría pensarse, como ven ahí también en la diapositiva, quien suministra el mayor número de composiciones a la antología. Este conjunto de poetas, y su mayor parte castellanos, ofrece un amplio abanico de los distintos tipos de personajes letrados de la sociedad hispana de la época. Escritores de oficio, como el propio Carvajal o Juan de Mena, grandes señores como el almirante Alonso Enríquez o el marqués de Santillana, nobles como el propio López de Estúñiga, diplomáticos y guerreros como Pedro de Torrella o Diego de Valera, o funcionarios como Diego de León o Juan de Medina. En lo que se refiere a la temática, como señala Nicasio Salvador, la cifra más extensa de composiciones del cancionero de Estúñiga gira de una forma o de otra en torno al amor, aspecto que le es común con el resto de los cancioneros cuatrocentistas. Se trata por lo general de un amor no correspondido cuyo objeto es la dama, definida por lo común como un dechado de perfección, pero fría e insensible a las solicitudes del galán. Un segundo grupo de menor importancia lo conforman las poesías políticas y de circunstancias, a menudo con posiciones de encargo. Son también relativamente pocos los poemas satíricos o paródicos. La sátira se dirige a veces a individuos concretos o a todo un grupo social, como la célebre sátira contra las mujeres de Torrella. La parodia, en cambio, suele centrarse en el rito católico y en los textos litúrgicos, y abarca desde los inofensivos 7 gozos de amor de Rodríguez del Padrón hasta la muy blasfema Misa de amor de Suero de Rivera, que finalmente acabó siendo juzgada de la antología. Un cuarto grupo lo forman las poesías festivas o de entretenimiento, como el juego de naipes de Fernando de la Torre. La elegía, no en el sentido latino, sino en el sentido moderno del término, está representada por 2 composiciones. La que le dedica Carvajal a la muerte de Jaume de Torres y el planto que fizo Pantasilea de Rodríguez del Padrón. La poesía moral, en cambio, está representada por la despedida del mundo del propio Rodríguez del Padrón tras su profesión como franciscano y también por el infierno de amor de Santillana. Poema este último que ilustra también el interés del compilador por la temática alegórica, tan característica del pensamiento medieval, presente también en la visión de amor de Juan de Andújar, en la nao de amor de Juan de Dueñas y en el vergel del pensamiento. Voy a citar en los ejemplos a continuación, vamos a ver, por la edición de Nicasio Salvador Miguel de 1987. Y voy a empezar ya sin más con el análisis de la presencia de elementos de regambre clásica, en el cancionero de Estúñiga, y concretamente por lo que hemos llamado aprehensión consciente de elementos clásicos. Concretamente, en primer lugar, las expresiones latinas. La presencia del latín, salvo en algunas expresiones estereotipadas como apinicio o sinedicentes, corresponde en casi todos los casos al latín litúrgico o bíblico. A veces se trata de vueltas a lo humano de expresiones de la liturgia o del evangelio para adaptarlas a la situación o los padecimientos del yo lírico. Así, en un mutilado poema de Tapia, en ejemplo 1, aparece el santo, y en otro de Villalobos, ejemplo 2, se citan las palabras en arameo pronunciadas, según Marcos y Mateo, por el propio Jesús en la cruz. Este empleo del latín litúrgico aparece a veces en una clave francamente paródica y hasta blasfema, que alcanza su colmo en la misa de amor de Suero de Rivera, en la que se va pasando ordenada revista al Evangelio, el Credo, el Agnus Dei, hasta llegar al Ite Missa Est
con que concluye la supuesta misa. Hay una cita, número 7, casi literal, de los Salmos en el comienzo de uno de los poemas de Carvajal. Ahí tienen efectivamente el comienzo del poema y abajo pues la versión latina de ese verso del Salmo, que por cierto es tremendamente popular en la tradición española, y los que se han aficionado a los cantautores hispanoamericanos pues quizás recuerden precisamente que así comienza también una canción que tuvo en su momento mucho éxito de Alberto Cortés, como El ave solitaria, pues ahí está también su fuente. Y en el ejemplo 8, lo que encontramos es una reproducción de las palabras que supuestamente figuraban en el sepulcro de Cipión el africano, traídas a colación muy oportunamente, también por Carvajal, en el momento en el que se despide de su amada, ingrata y cruel. En más, Coles ha señalado a Valerio Máximo como fuente para la difusión en España de esta frase latina que acabó convirtiéndose en proverbio. La presencia, en fin, del latín, ejemplo 9, se cierra con el empleo del sustantivo paternoster como metonimia para designar el rosario y con un sintagma latino agramatical, en el ejemplo 10, en una elegía al fallecido capitán de ballesteros, Jaume de Torres, que no dice mucho de la competencia latina del poeta, o al menos de la del copista, que escribe además el nombre del historiador Tito Livio de una manera, como pueden ver en el último verso, bastante curiosa. Pasamos ahora a los lugares relacionados con el mundo clásico. En el ejemplo 11, Etiopía, Escitia y, según creo, Sicilia, comparecen en un poema de Santillana como prototipos respectivamente de lugares cálidos, gélidos y turbulentos en el marco de un bonito adínato. Normalmente la crítica suele pensar que el verso tercero y el verso cuarto mantienen una misma palabra escrita de manera distinta por error del copista, pero que en realidad es lo mismo. Sisia y Cisia serían Escitia, pero yo creo que es evidente que la tercera forma es Sicilia, y que esa turbulencia de cumplirse el adínato se reposaría, se refiere precisamente a la presencia de Escila y Caribdis en el estrecho de Mesina. En el infierno de los enamorados de ese mismo poeta, ejemplo 12, el Olimpo, bajo la forma aberrante Olimpio, se emplea como topónimo de referencia para encarecer un lugar elevado. En la invocación inicial de esa misma obra, ejemplo 13, se hace referencia al Parnaso en cuanto a hábitat de las musas y lugar en que el caballo alado Pegaso hizo brotar de una coz la fuente Hipocrene. La referencia a lugares característicos del mundo clásico aparece también como es lógico en la recreación de escenas mitológicas. Así, en el ejemplo 14 se menciona Calidón en relación con el célebre jabalí herido por Atalanta y rematado por Meleagro. Y no podía faltar, claro está, la referencia a Troya y más concretamente a la puerta Timblea, que aparecen en el relato de Pentesilea de su viaje hasta esa ciudad para ponerse al servicio de Príamo. Pasamos ahora al estudio de los ecos y citas de textos clásicos en traducción. No hay en el cancionero ninguna cita explícita de texto alguno de autores griegos y latinos, aunque sí pasajes reminiscentes de algunas obras o autores. Por ejemplo, la observación de Carvajal en el ejemplo 17 parece una reminiscencia de la idea aristotélica de que en el acto de la procreación, si no se alcanza la proporción necesaria para formar un varón, se genera una hembra, que vendría a ser, por tanto, una especie de varón imperfecto, una idea extraída seguramente del pensamiento médico de la época. Y por su parte, en el ejemplo 18, creo que puede encontrarse una reminiscencia ciceroniana. Una reminiscencia de Lucano, en cambio, encontramos en el 19, en la mención del tribuno Metelo, que se opuso a César valerosamente y en vano, cuando trató de apoderarse del tesoro público tras su entrada en Roma al comienzo de la Guerra Civil. De nuevo, en un bonito adínaton, en
en uno de los poemas de Santillana. Naturalmente, la referencia a Metelo es muy genérica, pero el episodio se cuenta con detalle en el libro tercero de la Farsalia. Más clara, desde luego, es la referencia a Lucano en el ejemplo 20, que remite también a otro pasaje del libro tercero de la Farsalia, en que César tala un bosque sagrado hasta entonces inviolado. Sobre en fin, digamos, el dominio de estas figuras a veces oscuras que se citan ahí a modo de catálogo con muchísima frecuencia en el cancionero, pues dan algunas muestras, por ejemplo, en el número 19, el tercer verso, donde dice en el Adínaton, será piadoso electo. No sabemos si Santillana, o más probablemente el copista, se ha dado cuenta de que Lecto no es en realidad un personaje masculino, sino que es Alecto, una de las furias, y por lo tanto tendría que decir, o será piadosa Alecto. De lo que no cabe duda es que en el ejemplo 17 hay una referencia muy clara, perdón, en el ejemplo 21 hay una referencia muy clara a el conocido una salus victis nullans sperares salutis de Eneida 2, 354. Paso ahora a los personajes históricos y mitológicos. De los primeros, solo 6 se corresponden con personajes griegos: Homero, Platón, Aristóteles, Euclides, Alejandro y su madre Olimpia. Los personajes romanos, incluyendo también a los que pertenecen más bien a la leyenda, como Virginia o Lucrecia, son mucho más numerosos, pues llegan casi a la treintena y pueden dividirse en los subgrupos que tienen en la diapositiva. Pero la mayoría de los 38 personajes mencionados se concentran en realidad en 3 composiciones: en el Triunfete de amor del Marqués de Santillana, que incluye 16, en la Visión de amor de Juan de Andújar, que incluye 13, y en el Infierno de amor del propio Santillana, que incluye 5. En lo que se refiere a la mitología, me limito a indicar los más frecuentemente citados de los 28 personajes que se mencionan en el cancionero. Resulta significativa la primacía de Fortuna, aunque podría considerársela un personaje alegórico más que mitológico, y también el papel destacado de Venus y Cupido, a quienes podrían añadirse las numerosísimas ocurrencias del amor personificado. Buena parte de estos personajes se insertan, como dijimos, en farragosos catálogos, concentrados esencialmente en unos pocos poemas, como El infierno del Marqués y La visión de amor de Andújar. Y como señala Nicasio Salvador, estas extensas retahílas de personajes mitológicos e históricos indican, por una parte, el carácter ejemplificador que veían en la antigüedad los poetas cancioneriles, pero también su mezcla indiscriminada testimonia el vano prurito de erudición de unos poetas que a veces recuerdan a escolares deseosos de deslumbrar con conocimientos recién aprendidos y no del todo asimilados. Para cerrar este apartado de aprehensión consciente del legado clásico, podríamos referirnos a algunos recursos estilísticos como el adínaton, del que hemos visto ya algunos ejemplos, en 22, la comparación, en 23, o las invocaciones, en 24 y 25, que son recursos asociados a las composiciones de corte más épico que lírico del cancionero. Y voy a pasar ya directamente a la aprehensión o recepción clásica indirecta o inconsciente, y más concretamente al servitium amoris. Recuerden que estamos hablando de aprehensión o recepción inconsciente, porque aunque como verán, aquí hay un clarísimo sustrato de la elegía latina, lo cierto es que en ningún momento, en ninguno de los ejemplos que voy a citar aquí, y otros muchos que también tengo fichados, pero que no voy a utilizar, se hace mención alguna de poeta elegíaco ni de ningún otro poeta romano. ¿Por qué? Porque seguramente a quienes creen estos poetas que están adaptando no es a los poetas elegíacos latinos, sino es a Petrarca o a los poetas provenzales o de la escuela provenzal. Bueno, el servitium amoris es una traslación metafórica al plano amoroso de la relación jurídica que existe en la sociedad romana entre el servus y el dominus. En función de ello, el enamorado se considera un esclavo al servicio de su amada
y se muestra dispuesto a realizar cuanto ella le mande y a soportar incluso cadenas y maltrato físico, no vacilando ni a venirse a realizar para complacerla acciones indignas de un ciudadano libre. En los poemas de temática amorosa del cancionero, el enamorado se define con frecuencia como un servidor de su dama, a la que considera su señora, como vemos en 26. A partir de ese momento se establece ya una relación personal entre el servidor y su dama, a la que puede dirigirse ya específicamente como mi señora, como en 27, definiéndose a sí mismo en 28 como vuestro servidor. El enamorado es ahora, como vemos en 29, consciente de no ser ya suyo, sino de otro, o por mejor decir, de otra. Pero no se trata de un simple reconocimiento de una abstracta superioridad jerárquica, sino de la concesión de un absoluto dominio o soberanía, como vemos en 30, pues el enamorado, como en 31 y 32, es consciente de haber perdido ya su libertad, y en 33 su albedrío. Digamos, en fin, ejemplo 34, que el enamorado puede también considerarse servidor no ya de la dama, sino genéricamente del amor. Si pasamos ahora a la militia moris, se trata de una transposición metafórica al plano amoroso de las relaciones propias de la vida militar. El enamorado es ahora como un soldado que sirve bajo las banderas del amor. En este sentido, para Juan de Mena, en 35, es la belleza de la dama la que convierte al enamorado en un guerrero del amor, cuyo objetivo es la victoria en este particular tipo de guerra. Del mismo modo como Ovidio había dicho que es soldado todo amante, Cupido tiene su campamento propio, reconociéndose como soldado suyo. Suero de Rivera, en la Misa de Amor, sostiene igualmente, en 36, que el enamorado pertenece a la mesnada de amor. Y es el amor de creer, en 37, a Diego del Castillo, quien indica a cada enamorado su puesto de combate. Aunque también es posible que el enamorado batalle bajo el pendón no del amor, sino de su propia dama, como en 38. De modo que no es sorprendente que se equipare a la dama como con un caudillo, como en el ejemplo 39. La idea de que el enamorado podría combatir bajo las banderas de su amada no es, por supuesto, una invención de los poetas cuatrocentistas, pues aparece, por ejemplo, ya en Propercio, lo tienen en el ejemplo 40, cuando el poeta, tras mostrar su renuencia a casarse y engendrar soldados para la patria, manifiesta, en cambio, que si de lo que se tratara fuera de incorporarse al campamento de su chica, no sería para él lo bastante rápido el caballo de Castor, famoso por su habilidad para domar y montar corceles. Pero el tema del amor como milicia o combate no siempre se presenta en la literatura latina bajo la imagen del enamorado como soldado alistado bajo las banderas del amor o de la amada. Otras veces la amada es más bien el oponente y más frecuentemente el objetivo militar que debe conquistarse. Nos encontramos entonces ante esas batallas de amor para las que pedía Góngora un campo de plumas. También Carvajal, en 41, reconoce que solo ha encontrado en esta peculiar milicia un digno oponente, que no es otro que su dama. Pero si en la elegía latina es el enamorado quien se lleva usualmente la palma de la victoria en esta guerra metafórica, en la cultura del amor cortés, como vemos en 42, es siempre la dama quien resulta vencedora, auxiliada normalmente por el poder del amor. Y si pasamos ahora al Magister Amoris, en este tópico el amor se presenta como un arte o una técnica que pueden y deben enseñarse y aprenderse. Y el poeta elegíaco se presentaba como un maestro en las artes amorosas. El tópico estaba ya presente en diversos poemas de Tiburio y Propercio, entre muchos otros, y tiene su punto culminante en la historia de la literatura con el Ars Amatoria de Ovidio, un auténtico manual para la seducción. En el Cancionero son dos los poemas que documentan este tema literario. En el Vergel del Pensamiento, ejemplo 43, se aconseja, por ejemplo,
si no se es capaz de sustraerse a la pasión amorosa, escoger al menos un amor que no te aporte mal y daño. Y con un punto de vista muy ovidiano, en 44, olvidar a una mujer amando a otra. Por otra parte, ejemplo 45, en el divertido encuentro del yo lírico con una horrorosa serrana descrita con gracia y desgarro, la aguerrida moza, ejemplo 46, lo instruye con sabios, bueno, sabios entre comillas e irónicamente, dicho, con sabios consejos sobre la edad más conveniente en la mujer para su amador, que resulta ser entre los 13 y los 15 años. Y en el ejemplo 47, sobre el grado de cultura que debe tener la amada, a ser posible, ninguna. El poema concluye, ejemplo 48, con una exhortación general a gozar de las jóvenes, porque no han aprendido todavía a ser crueles. Y debemos referirnos, por supuesto, a las célebres coplas fechas por Mosén Pedro Torrellas de las calidades de la zona, paradigma de la misoginia medieval, que advierte a los enamorados sobre las añagazas y trapacerías de las mujeres para tenerlos en guardia. En la literatura clásica el amor se presenta a veces como una especie de enfermedad que hace que el enamorado se comporte de una manera inusual. Se trata por lo general de un estado de desasosiego y de inquietud que se agudiza especialmente en presencia del ser amado. Así, cuando Medea se encuentra con Jasón en el libro tercero de los Argonáutica, el corazón le da un brinco en el pecho, los ojos se le nublan, el rubor se aposenta en sus mejillas y sus rodillas desfallecen. Un tipo de reacción inspirado sin duda en un célebre poema de Safo que inspiraría también a Catullus y en su descripción de los síntomas de amor o signa amoris a muchos otros. En nuestro cancionero, el tópico de los signa amoris comparece en un poema de Diego de León, en el ejemplo 49, en el que vemos cómo los enamorados ni sienten, ni oyen, ni ven, sino que pierden el seso y el sentido y queda menguada su sabiduría. Pero por lo común, como en 50, el amor no se presenta en el cancionero como un desorden pasajero de naturaleza más bien psicológica, sino como una auténtica enfermedad y más concretamente una herida, provocada por supuesto por la flecha del amor. Aunque en este texto no se precisa el autor de la herida, podemos deducirlo a partir de 51 en la visión de amor de Juan de Andújar, que es claramente Cupido. El mal de amor, en todo caso, ya sea un mal psicológico o una herida física, ha de tener también su médico y sus remedios. Si ya Ovidio, en ese vademecum del médico de amor, que son sus remedia amoris, apuntaba a una cierta lógica homeopática, según la cual nadie puede curar mejor que quien ha provocado la herida, también en nuestro cancionero, quienes pueden proporcionar los mejores remedios son quienes han provocado la dolencia y en especial la amada, como se indica en el número 52. Aunque claro, dadas las condiciones del amor cortés, es esperable que la amada desdeñosa y cruel sea poco propicia o poco ducha en apagar los incendios que provoca, como intuye Juan de Mena en el ejemplo 53. Otro de los tópicos de la poesía amorosa latina es el de la navigatio o el navigium amoris, que equipara la vivencia amorosa con un viaje marítimo, en el que la nave sale de puerto engalanada y magníficamente aderezada y con los mejores augurios para verse sometida a los vientos y las borrascas que la hacen casi zozobrar y que llevan al viajero, una vez arribado a duras penas al abrigo del puerto, a hacerse la promesa de nunca más someterse a una experiencia semejante. En nuestro cancionero, el tópico está representado por el extenso poema La nao que fizo de amor, Mosén Johan de Dueñas. En cuanto a Renunciatio Amoris, es un tema frecuente en la literatura amorosa romana el presentar al enamorado, harto ya de los sinsabores que la vivencia amorosa le ocasiona, diciendo adiós a la amada o incluso al propio amor por medio de una declaración explícita de renuncia, calcada de la que solía remitirse en el plano de la realidad a la persona a cuya amistad quería renunciarse formalmente. El tópico
muy desarrollado en la elegía latina, suele presentar los siguientes elementos: la renuncia formal del enamorado al objeto de su amor o al mismo amor, las razones para la renuncia, los sentimientos previos del enamorado, contrastados con los actuales, amor frente a desamor, referencias hostiles a los rivales o sucesores del enamorado en el amor de la amada, desdichas futuras del ser amado y previsibles intentos de recuperar el amor del enamorado, y la resolución del enamorado de encontrar un amor más adecuado. En nuestro cancionero, el adiós explícito a la dama lo encontramos, por ejemplo, en 54, donde se explicitan también las razones para esa renuncia. Y en ese texto encontramos una renuncia formal con el empleo inequívoco de adiós. En 55, la renuncia se expresa mediante la constatación de que el enamorado, antes esclavo de la dama, ha recuperado su libertad. Se detecta también otro elemento característico del tópico: los sentimientos previos del enamorado contrapuestos con los actuales. En 56, en fin, la renuncia no es al amor de la amada, sino al propio amor, a quien el poeta, en prefiguración del célebre "Déjame en paz, amor tirano" gongorino, pide que lo deje estar, pues ya no quiere seguir a su servicio. La renuncia no se expresa aquí mediante un adiós, sino con la negación del verbo quiero. Además de la evidente referencia al Servitium Amoris, los dos versos finales corresponden a otro elemento del tópico: la predicción de desdichas futuras para el destinatario de la renuncia. Y solo nos queda ya la conclusión. Si bien lo que hemos llamado recepción clásica por aprehensión consciente y directa tiene un papel modesto en la poesía de nuestro cancionero, los elementos clásicos incorporados por vía indirecta o inconsciente tienen, en cambio, una importancia capital. Es cosa sabida que a finales del siglo XI floreció en Provenza un tipo de poesía escrita en lengua vulgar, cuyo núcleo temático era la pasión amorosa y la adoración de la dama por parte del poeta enamorado, que conocemos como amor cortés, y tiene un influjo decisivo sobre la poesía europea bajo medieval. Muchos críticos, y entre ellos notablemente C.S. Lewis, han opinado que se trata de un tipo de literatura creada genuinamente por los poetas provenzales, aunque se ha supuesto también el influjo de la cultura árabe, como quería Menéndez Pelayo, o el de la latinidad tardía, y se ha defendido igualmente que las coincidencias con cada una de esas posibles fuentes son simples casos de poligénesis. Pero parece evidente que, como señalaba ya Rafael Lapesa en Poesía de Cancionero y Poesía Italianizante, reflexionando sobre las coincidencias temáticas y estilísticas de las diversas literaturas vulgares en la Baja Edad Media, cito: la lírica de la Baja Edad Media hunde sus raíces en un terreno común a todo el occidente europeo. La triple herencia que suponen el espíritu y la liturgia cristiana, la tradición clásica latina y el ejemplo de los trovadores provenzales constituyen una base general que permite encontrar fáciles semejanzas entre unas literaturas y otras. Pero si estos paralelos demuestran el parentesco histórico, no prueban que uno de los términos comparados proceda necesariamente del otro. Fin de la cita. Esta sabia reflexión nos pone desde luego en guardia contra los peligros de un comparatismo ciego, presto a ver dependencias siempre que se encuentren semejanzas, pero creo que explica también a las claras cómo el influjo lejano de la tradición clásica latina, mediatizado por el ejemplo de los trovadores provinciales, da buena cuenta de muchas de las convenciones temáticas y estilísticas de la poesía española cancioneril, dentro de un marco explicativo de recepción indirecta o inconsciente, como el que creo haber ilustrado en esta ponencia. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? Vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, yo quería preguntar, porque no estaba funcionando muy bien el audio cuando lo comentaste, ¿qué distinción establecías concretamente entre tradición y recepción?
De tradición y recepción, bueno, yo creo que la recepción es un elemento, uno de los elementos. Es decir, yo creo que cuando normalmente se habla de lo que es el proceso que ha transmitido los conocimientos, bueno, en el caso de la tradición clásica, en otras tradiciones serán otras cosas, pero el proceso que transmite contenidos culturales a través de los siglos, en este caso desde Grecia y Roma hasta nuestros días, es un proceso que se llama complexivamente tradición clásica, pero que en realidad tiene tres perspectivas. Tiene la perspectiva propiamente de lo que es la transmisión, pero claro, no hay transmisión si no hay alguien que lo recibe. Tiene que haber una recepción. Pero esa recepción puede ser de dos tipos, puede ser de varios niveles. Por una parte, podemos mirarlo en el ámbito de lo que es la cultura colectiva. Si entendemos que tradición es en realidad todo el contenido, todo el bloque de contenidos culturales, experienciales y de todo tipo que va pasando de generación en generación a lo largo de un mismo marco cultural, ¿no? En ese caso, la tradición y la recepción es lo que las siguientes generaciones reciben de la anterior. O también en el plano individual de cada una de las personas, cómo recibe el legado clásico. En este caso, hay distintos tipos de receptores. Hay lo que yo le llamo el receptor intransitivo o de vía muerta. Es aquel que efectivamente recibe un contenido clásico, pero el contenido clásico muere con él. Es lo que le pasa a muchos de nuestros alumnos al que le hacemos leer, por ejemplo, pues te voy a leer el Filoctetes de Sófocles. Pues muy bien, me lo leo para el examen y terminado todo eso se me ha olvidado y ya esto no cuenta para nada. Pero hay también el receptor reelaborador, que es el receptor que recibe ese contenido, lo asimila, lo hace suyo, lo retransmite, pero lo retransmite con un cambio. Puse el ejemplo de Séneca, ¿no? De Séneca como receptor y retransmisor del tema de Medea, ¿no? Entonces, la recepción, por lo tanto, es por una parte el elemento complementario de la transmisión que supone la tradición, pero es también el que permite que la tradición o que la transmisión continúe, porque lo característico de la tradición es que no se trata de una acción dativa aislada, sino de una cadena de acciones dativas en cada una de las cuales el receptor se convierte de nuevo en transmisor. No sé si con eso se explica de alguna manera. Y luego, por otra parte, también no sé si eso se entendió, porque es clave, decía que normalmente entendemos de una manera muy simple, esto lo dicen muchos, ¿no? Que uno transmite, otro recibe, retransmite, sí, pero es que en realidad, en la mayor parte de los casos en los que encontramos presencia de material clásico en autores, no se ha producido propiamente una recepción como fruto de una transmisión semejante a un acto de dar. Eso solamente ocurre en una conferencia, en una clase o algo por el estilo. Muchas veces lo que encontramos es una aprehensión, es decir, hay una serie de contenidos que están ahí disponibles para nosotros en el marco de la cultura colectiva y nosotros los activamos cuando nos parece bien. En ese caso, naturalmente, claro, pasaremos también a una recepción, pero no una recepción fruto de un contacto directo con otro, sino de una aprehensión que hemos tomado. Esa era básicamente la idea, ¿no? Pues muchas gracias por la aclaración. Parece que Belén ha levantado la mano, quiere intervenir. Sí, efectivamente. Buenas tardes. Enhorabuena al profesor Martín Rodríguez por su estupenda conferencia. Y me gustaría compartir, o no sé si es un comentario, una pregunta, ese grado de conciencia si se convierte con el paso del tiempo en un juego también. Quiero decir, en la recepción contemporánea a veces hay un intento de ocultar esa transmisión, ¿no? Y no sé hasta qué punto, pues él, que ha trabajado tanto estos conceptos, pues aprecia ese juego o esa manera de engañar, ese artificio, sobre todo en la etapa más contemporánea. Era el comentario, la pregunta. Gracias. Sí, efectivamente, hay como una especie de movimiento de dicotomía, ¿no? Porque por una parte es verdad que a veces se trata de hacer explícitas las dependencias, eso yo vengo observándolo desde hace varias décadas y siempre me ha parecido que tenía mucho que ver con el revival, o mejor dicho, o con la explosión de los estudios de tradición clásica como una de las grandes estrellas en la filología clásica. Si yo efectivamente hago una obra o hago lo que sea y dejo claro que eso es una reescritura, una reelaboración del mundo clásico, pues ya tengo claro que un montón de gente procedente de las clásicas van a estudiar eso. Por lo tanto, en esos casos me interesa hacerlo consciente. Pero en otros casos no. En otros casos
interesa dejar simplemente es decir, en las manos de las capacidades hermenéuticas del receptor, que sea él quien descubra los lazos. Está muy claro, por ejemplo, en lo de incendios, ¿no? Y también está muy claro en la publicidad. Yo he estudiado algunos casos de publicidad en los que hay elementos que están tomados de la cultura clásica, pero que están ocultos para que no parezca o para no teñir el producto de un cierto pedantismo, que cuando los productos se dirigen a un público muy popular, pues puede provocar una adhesión más estrecha al contenido clásico. Concretamente, estudié, para los que recuerden el concurso Un Doctor Responde Otra Vez, la figura de Don Cicuta, ¿no? Ese súper tacaño que se moría cada vez que los concursantes ganaban dinero. Y decimos, bueno, pero ¿por qué Don Cicuta? ¿Qué tiene que ver Don Cicuta con la tacañería? No tiene que ver nada si no ha leído uno las sátiras de Horacio, porque en las sátiras de Horacio, efectivamente, en una de ellas se cuenta que un ricachón le dice a uno de sus hijos, que es un gran derrochador, y a otro que es lo contrario, a uno le dice, oye, no seas como Nomentaro, y a otro, oye, no seas como Cicuta, siendo Cicuta el prototipo de la tacañería. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Chicho Ibáñez Serrador no quiso hacer patente esa dependencia, por decirlo así, o ese hipotexto clásico, pero dejó abierta la posibilidad de que algunos receptores con competencia hermenéutica quizás más avanzada lo descubrieran y en cierta manera dijeran, caramba, pues este hombre sabía más de lo que parecía, ¿no? De modo que se dan probablemente los dos fenómenos. Y ahora Ángel ha levantado la mano. Ángel. ¿O ha sido un error? Parece que está silenciado el micrófono. Ah, perdona. Vale. Perdona, no me he dado cuenta, es que esta plataforma no la uso frecuentemente. Era darle la enhorabuena a don Antonio por la conferencia, que me ha parecido muy rica, aunque me he incorporado algo tarde a la misma. Y por lo que sé, el cancionero de Stúñiga se confecciona en Nápoles y coincide en el tiempo también con el conocimiento y difusión de Lucrecio. No sé si usted ha leído en las canciones alguna influencia o le ha parecido ver algún influjo del poeta latino, aunque he visto en los últimos que no aparece este autor. Bueno, pues la verdad es que no, en la lectura que hice en su momento, porque la verdad es que los materiales los había recogido hace bastante tiempo, en la lectura que hice en su momento, no me pareció encontrar ecos particularmente claros de Lucrecio, pero lo cierto es que ahora quizás debería hacer otra lectura, porque da la casualidad de que justamente he leído a Lucrecio hace muy poco, quiero decir, el Real Natura completo hace muy poco, y seguramente que si lo leyera ahora, pues encontraría algunos ecos, ¿no? Y hablando de todo esto, claro, otra cuestión con respecto a lo de, perdona Ángel, pues no sé si esto responde, creo que posiblemente pueda haber, pero no lo sé, lo buscaré de nuevo, pero me he acordado ahora con respecto a esto, de lo que me preguntó antes Helen, y es que cabe también otra posibilidad en todo esto, y es que en realidad las referencias no queden ocultas porque el nuevo autor, conscientemente lo haga de esta manera por alguno de los motivos que yo he dicho o por cualquier otro, sino simplemente porque, como decíamos, la cultura es lo que te queda cuando se te olvida lo que has estudiado. Y efectivamente que tú hayas perdido la conciencia de algo que efectivamente habías leído y ya por lo tanto no lo hagas explícito ni consciente. Por ser muy breve, siempre cuento una anécdota que me ocurrió a mí cuando mi madre falleció con 100 años y llevó una vida muy plena, pero a partir de los 80 y mucho estaba preocupada porque perdía la memoria. Y estaba todo el tiempo, ay, estoy muy preocupada, me estoy perdiendo la memoria. Y yo siempre le decía, hombre, pero que, ¿por qué te preocupas si te estás acordando es que no has perdido la memoria? Y cuando ya la has perdido, pues directamente no te vas a acordar. Ay, qué bien, no sé cuánto. Y a los 2 minutos preguntarme lo mismo otra vez. Bueno, pues así, pues mucho tiempo después, leyendo casualmente un divulgación sobre filosofía helenística, pues ahí en la cuenta del célebre razonamiento ese de Epicuro sobre por qué no se debería tener a la muerte, ¿no? Porque si estamos vivos, entonces no nos hemos muerto, cuando no hayamos muerto no nos vamos a enterar, ¿no? Y de pronto digo, caramba,
O vaya casualidad que se me ha ocurrido a mí lo mismo. Y solo que aplicado a la memoria. Y luego digo casualidad, como casualidad. Si yo estuve en cuarto de carrera, o mejor dicho, Bartolomé Segura, de la Universidad de Sevilla, nos estuvo trabajando en clase en cuarto de carrera el de Rerum Natura de Lucrecio. Por toda la vida yo entonces había sido receptor de esa idea, que luego se me había olvidado y en un momento concreto, por una circunstancia concreta, hice esta adaptación sin ser consciente ya de que en realidad eso lo tenía en el disco duro. De modo que el fenómeno de la recepción y de todo eso es más complejo de lo que parece. Gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y si les parece vamos a hacer la breve pausa que teníamos prevista. Nos íbamos a incorporar a las 1:15, pero como nos hemos demorado un poco más en esta sesión, podemos incorporarnos a las 1:20, si les parece bien. Bueno, pues hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Gracias.